tardes nueva vez a nuestros compañeros, buenas tardes nueva vez a todos los oyentes de este gobierno de la tarde. La situación que atravesamos hoy por hoy como sociedad y la que atraviesa el mundo en general nos lleva, como debe ser, a cuestionar muchas cosas de nuestro pasado reciente y comenzar también a preguntarnos por varios aspectos de cara a nuestro futuro. Decía Milagros en su comentario algo muy cierto, y más temprano lo mencionaba también el buen compañero Eduardo, y es el hecho de que ningún país del mundo, por rico, por desarrollado, por avanzado, por mucho que invierte incluso en educación o investigación o desarrollo, pudiera decir que estaba totalmente, 100% preparado para enfrentar esta situación con éxito. Sobre todo sabiendo que el término éxito es muy relativo. Allí donde muera una persona, una sola persona, ya la sociedad tiene algo que lamentar. Allí donde haya una situación de contagios que paralice, ralentice, que desvíe realmente la ruta de producción y las rutinas establecidas ya por la humanidad, ciertamente ya hay aspectos que lamentar. Buscando casos extremos, me puse a buscar para tratar de responder a mi propia ansiedad como ser humano de buscar información y a veces de responder preguntas que son a veces poco prácticas. Y me puse a buscar cuál sería, hipotéticamente, el país que mejor habría manejado esto. Las respuestas podrían ser más de las que usted se imagina. Hay algunas islas pequeñitas del globo que todavía no registran contagios o que registran 1 o 2 casos y que han tenido, por su situación de aislamiento geográfico, por su escasísima población y por la facilidad en momentos como este de que su grado de aislamiento, que ya de por sí era bastante avanzado, se reduzca a 0. Bueno, pues, ¿qué puede pasar en Santa Elena? ¿Qué puede pasar en Diego Tristán? ¿Qué puede pasar en algunas islas del Pacífico como Fiji? ¿Qué puede pasar en naciones compuestas precisamente por islotes como Micronesia? No, vamos a hablar, a ejemplificar ciertamente con naciones que, independientemente de que cada uno tiene sus características, tienen, digamos, una población relativamente, vamos a decir, normal, alta, y tiene ciertamente el reto de mantener una economía en funcionamiento. Y ahí es donde comienza ciertamente a verse lo importante lo importante que es el hecho de que una sociedad sepa fijarse prioridades. Naciones como Nueva Zelanda, que en mi opinión es tal vez una de las que mejor ha manejado todo este tema, y dicho sea de paso le ha ayudado el tema de su propio también aislamiento geográfico, tener una población muy educada, tener las inversiones que necesitaba hacer hace mucho tiempo como país, para que cuando se presentaran contingencias como estas, no hubiese echado en falta otras necesidades, otras deudas sociales acumuladas. En el caso de nuestra América Latina, me pongo a hacer el mismo análisis y a buscar cuál sería el país si el coronavirus y las contingencias que genera fueran un examen. ¿Cuál de los países, cuál de las naciones, cuál de los territorios podría estar de alguna manera atravesando con números positivos, digamos, este tipo de circunstancias? Y ahí también, obviamente, surgen varios países, pueden venir varios países a la mente, el caso de Costa Rica, el caso de Chile tal vez, el caso de algunas otras naciones, Puerto Rico, que aunque no es contabilizado como un país independiente, pero que ha tenido sin dudas unas cifras increíblemente bajas y sumamente controladas en esta pandemia, lo cual, debo decirles, me alegra mucho por nuestra hermana isla, porque Puerto Rico, recuerden que hace apenas un par de años atravesó un trauma sumamente difícil, del cual todavía incluso en algunos índices se encuentra en recuperación, como fue el paso por su territorio, por un territorio, no olviden, de 8.000 kilómetros. Si usted suma el territorio de la provincia de San Juan de la Maguana con el territorio que ocupa Higüey, le da más que el tamaño de Puerto Rico, para que no nos perdamos. Y el paso de 2 huracanes categoría 5 con diferencia de apenas unos días, sabemos la destrucción que generó. Sin embargo, ese mismo país, esa hermana nación, más allá de su estatus político en el mundo, hoy ve pasar esta circunstancia tan difícil y da la impresión de que muchas cosas pueden haberse hecho bien, no solo en el pasado reciente, agudizadas tal vez por el paso de los huracanes, como es el uso del agua. Pero brevemente, José Luis, pero Sí. fíjate que pesa mucho también ahí la parte que tiene que ver con el turismo. Te das cuenta que los países que vienen resultando más afectados, incluyendo la República Dominicana, son los que tienen mayor atracción turística. Puerto Rico es un destino turístico, pero por las circunstancias que ha atravesado en los últimos años, ha perdido mucho de eso. La El gente año no está pasado, el visitando. año pasado lo relanzaron. Sí, pero Coincidía, de hecho, yo siempre he tenido una teoría de conspiración ahí medio jodona,
coincidía con la mala prensa que se le hizo al destino nuestro. Sí, pero bueno, no vamos a relacionarlo con Sí. eso. Pero como ha tenido dificultades, tú sabes, como quiera el turismo se le desplomó. La gente no estaba viajando a Puerto Rico. Eso es correcto. Y entonces los países que están siendo más afectados son los que tienen mayor cantidad de visitantes A propósito, extranjeros. O sea, es un asunto aquí y donde quiera. Fíjate, Italia, España. Estados Unidos, Nueva York. O sea, tú te das cuenta. Correcto. República Dominicana, en el área del Caribe, pero República Dominicana, imagínate tú, es un país de cielos abiertos. Aquí entra todo el que quiere. Exacto. Entonces, esa situación ha tenido influencia sobre miren, eso. a propósito, estamos nosotros en la Isla del Encanto a través de Encanto TV, televisión abierta de HD. Ah, mira en que bien. Puerto mira que bien. Rico. Nuestro saludo cordial. Saludos Buena misión, a saludos todos los puertorriqueños y dominicanos que GTV Radiodifusores tiene en residen Puerto ahí. Rico, en Caguas, mantiene la señal, una importantísima señal de radio en Caguas. De todos modos, quiero, haciendo como conclusión, y me puse a buscar el caso europeo, las grandes diferencias que hay entre un país y otro, de cómo ha habido un manejo, de cómo ha habido una toma de decisiones. Y señores, está claro, está clarísimo que se tiene que manejar un tema de prioridades con respecto a un gasto público que sea transparente primero, porque tenemos esa necesidad acumulada por siglo y medio, la necesidad de la transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero luego de que el gasto pueda ser transparente, lo cual hay que decir que es una exigencia que también burocráticamente tiene un costo, exigir que todo se contabilice adecuadamente, que todo se transparentice, que todo se archive de la manera que va. También hay que recordar algo. Un Estado que trate de sintetizar su función, es decir, de hacer con un ministerio, con una dirección, con una oficina, lo máximo que se puede hacer con ella y no hacer menos porque existan 2 o 3 instituciones públicas con nóminas grandes, con nóminas importantes, acumulando gasto, que luego, en vez de dividirse el trabajo, lo que significa es muchísimo menos productividad a un costo muchísimo mayor. Todo lo que pudo haberse ahorrado a lo mejor durante décadas el Estado dominicano en aquello que no necesitaba y que aún no necesita, bien pudiera se pudiera estar utilizando ahora en insumos necesarios, cuales fuesen, para que esta y otras contingencias pudiera ser mejor manejada. Lo que por muchos años el Estado dominicano gastó, despilfarró en mantener una serie de instituciones con una total anomia en materia institucional, con un aporte nulo en materia de soluciones. Cuando usted hace el cálculo y piensa que recursos como esos pudieron haber sido dirigidos esencialmente al campo de la salud, en cualquier tipo de formato, pero dirigidos al campo de la salud, bien pudiera hoy descansar parte de la población tranquila en que su tejido de salud en cualquier parte del país tenga altos estándares en materia de manejo, en materia de capacitación de personal, en aparatología médica, pero sobre todo en el trato justo y humano que merecen los pacientes y que merece también gran parte del personal médico. Que la idea de un hospital público no resulte para mucha gente tan difícil pensar que ahí se va a recibir un buen servicio como para rechazarlo desde que se lo mencionan y pensar solo en acudir a las soluciones que, por cierto, gracias a Dios, ha dado también el mercado y el sector privado. Lo que ocurre en estos momentos debe ponernos a pensar. En el pasado, sí, nos debe poner a pensar en el pasado. Y pensar en el pasado no es perder el tiempo, es, entre otras cosas, ir definiendo lo que debemos evitar de cara al futuro. Pensar como sociedad que esas décadas perdidas, que esos gobiernos, esos 4 años que pasaron y donde políticas tales como las infraestructurales y esencialmente en el caso de la salud que ahora hablamos, pasaron por pasar y donde si hubo triunfos fueron específicamente en algunos puntos específicos, no necesariamente alrededor de todo ese tejido. Pensar de cara al futuro que debemos exigir, incluso en el momento en que votamos, en el que aupamos a un candidato, en el que aupamos a un legislador, en el que aupamos la propuesta de un partido o de un líder, exigir no solamente palabras bonitas o planes muy bien hechos, sino el compromiso de su implementación. Y que conste, no estoy hablando, no caigo en la trampa de pararme ahora a exigir un tanto por ciento del Producto Interno Bruto para la salud, porque siempre que se habla de eso, lo cual yo no digo que es un crimen,
se comete el error de hacerle pensar a la gente que el presupuesto de la nación es igual al Producto Interno Bruto, lo cual, además de que es falso, tiende a hacer caer a la gente en una trampa sobre los recursos. Y muchas veces no hace sino provocar, cuando la presión política entonces consigue que se aprueben esas medidas, verbegarse el 4%, lo que hace es multiplicar enormemente la enorme cantidad de gastos que se hacen en una dirección, cuando muchas veces esa dirección ni es transparente y va a terminar provocando, como de hecho terminó provocando en su momento el tema del 4%, otros problemas agregados a la administración pública. Lo que sí pido y exijo es que incluso con lo que hoy se esté otorgando a salud, que a lo mejor dista de ser suficiente, no lo dudo, es que el día que pueda el propio Estado dominicano en las condiciones actuales retribuir a esas prioridades lo que de verdad para ella se necesita, sacrificando lo que es superfluo, lo que hoy está ahí, sabemos, solamente por el peso político y politiquero que tiene, muy posiblemente los resultados cambiarían. Y yo no tengo ninguna duda que el día que esa reingeniería necesaria por demás se implemente y se elimine lo que nos sobra, lo que no necesitamos, los consulados que están ubicados en partes del mundo donde son innecesarias, el gasto en un enorme contingente que muchas veces no le suma nada a nuestro país y supuestamente nos representa en el mundo de diversas formas. Recalcular nueva vez cuál es ese gasto, cuáles son esas funciones, cuáles son esas especialidades y cada centavo que salga del bolsillo del contribuyente, repensarlo y defender cómo se utiliza, que la discusión en el Congreso del país sobre la ley presupuesto de cada año, como he insistido y he deseado toda la vida, incluso hasta he soñado, ¿por qué no? Hasta yo participar en ello, se convierta en el punto culminante de la carrera del político, sea cual sea la ideología que tenga, sea cual sea la inclinación que tenga, pero que ese momento, cero líneas partidarias, y de verdad tengamos un sistema representativo de esos sectores productivos que conforman cada una de las provincias y circunscripciones del país. Solamente haciendo esa construcción, que solamente he citado una porción de ella, porque si me pongo a pensar en el resto del edificio, de la estructura y la superestructura fundamental que deberíamos tener como país, daría ciertamente para varios programas. Solamente pensando en el aspecto salud y en todo aquello que pudiera nueva vez llevarse ese caudal. Cuando vuelva, Dios no lo quiera, y ojalá que pasen muchos años para volver a vivir un escenario como este, pero el día que ocurriera, me encantaría que nosotros tuviésemos décadas, que tuviésemos lustros, muchos años de buen hacer, de haber hecho la tarea y de haberla hecho varias veces, de haber aprendido a hacerla, para que cuando ese tipo de situaciones ocurra, ciertamente los resultados y los manejos pues puedan permitirse muchas cosas que hoy ciertamente no son posibles, no porque la autoridad no quiera, sino porque no puede.